Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN. En esta edición especial con otro giro, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Suscríbanse a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Tenemos más de 30 millones de visitas con más de 170 mil suscriptores. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nosotros hemos dado seguimiento a su trayectoria. Una persona muy profesional, un ser humano que está muy preparado, es catedrático y yo quiero presentarlo y es el amigo Leslie Voltaire. ¿Cómo está, Leslie? Muy bien, Lara, muchas gracias por la oportunidad que me das de hablar con los televidentes de Otro Giro y RDN. Y es un placer siempre que quieras que demos noticias sobre todo lo que está pasando en Haití o lo que está pasando en alguna parte de la arquitectura o del urbanismo. Muchas gracias, Leslie. Leslie, le quiero preguntar algo muy importante. ¿Cuáles son los principales objetivos del gobierno de transición establecido por el reciente acuerdo político en Haití? Bueno, muchas gracias. Los objetivos son primero de establecer un ejecutivo con un consejo presidencial de 7 miembros y 2 observadores, Sí. miembros que representan a todos los grandes partidos políticos en Haití y también a mucha parte de la sociedad civil haitiana y del sector privado. Es un esfuerzo que estamos haciendo desde 3 años y pudimos lograrlo porque el gobierno que salió no quería compartir el poder y él pidió a la CARICOM, que es la Comunidad Política del Caribe, que sea de mediador para el gobierno y los grupos de la sociedad civil y de los partidos políticos. Y de esta mediación salió el Consejo Presidencial y que tiene que nombrar un primer ministro, ministros, formar un gobierno y también formar una organización que vigila al gobierno, que se llama órgano de control de la acción gubernamental. Sí. Esa es la primera parte de cómo se va a gobernar este país por 18 meses o 24 meses, depende del calendario electoral. Ok. Uh, Segundo, vamos a tratar de segurizar el país. La prioridad es seguridad. Eh, el país está en un estado de pérdida de control sobre el territorio. El territorio está ocupado por como 200 pandillas. El área metropolitana de Puerto Príncipe está controlado por a 80%, 90% por las pandillas. Hay bolsas de seguridad, pequeños territorios de seguridad, pero en el conjunto el aeropuerto está cerrado porque las pandillas ya tiraron a balazos sobre un avión y un helicóptero. El puerto no funciona porque las pandillas lo controlan. Eh, eh, o sea, es un problema y la frontera ya la cerró el presidente Abinader. Entonces, va a haber un problema de medicamentos, de alimentos, de gasolina, de diésel, y esto se va a hacer peor. Es en esos momentos donde logramos ese acuerdo para empezar a gobernar. Eh, Tenemos las fuerzas de la policía, algunas fuerzas del ejército
que vamos a entrenar y formar para que empiecen a hacer el trabajo de la seguridad. Tenemos entrenadores canadienses, americanos, franceses, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tomado la resolución 2699 para hacer una fuerza multinacional de seguridad que ayude a Haití a meter seguridad y hacer trabajo comunitario con la sociedad para que llegue la asistencia humanitaria y para que al final se pueda hacer unas elecciones. Ahora sabemos que en la seguridad las fuerzas que existen ahora pueden contener más o menos a las pandillas para que se queden en sus suburbios, pero no han podido desmantelar, y necesitamos esa ayuda externa para ayudar a desmantelarlos y luego a consolidar terreno en sus zonas, para entonces abrir escuelas, abrir las clínicas antes que han cerrado, dar trabajo para sanear el ambiente y hacer una paz entre ellos, meter también una comisión de desarmamento, de rehabilitación, para que esos pequeños soldados puedan tener un trabajo, para cortarlos de sus jefes, porque es un sistema mafioso que vive de la droga, que vive de la venta de armas, que vive del tráfico humano, quizás de tráfico de órganos, y que le encanta el desorden y financia el caos en Haití. Luego tenemos que hacer una gran conferencia nacional con los haitianos en la zona metropolitana, en los departamentos, en las provincias, en la diáspora, donde están en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, para saber qué vamos a hacer de este país por los próximos 25 años. Vamos a tener un plan de Estado para que empezamos a desarrollar este país, para que tengamos indicadores de más ingreso individual y por familia, vivienda, salud, educación. Eso es para 25 años, pero que cada gobierno haga su parte. Pero no vamos a hacer todo eso en 2 años. Vamos a meter las bases para que el gobierno legítimo que venga en 5 años, en esos 2 años, para pasar sus 5 años o 4, no sé, que pueda trabajar sin miedo, sin problema de seguridad. Luego, con esas síntesis de la Conferencia Nacional, de la visión que podemos tener de Haití en los próximos 25 años, vamos a reformar la Constitución para aplicar la nueva Constitución a esta visión que vamos a tener. Vamos a también tener que hacer las elecciones y vamos a hacer un consejo electoral que sea inclusivo y que pueda hacer elecciones para un gobierno legítimo. Al mismo tiempo, a lo mejor vamos a establecer una comisión de verdad, de justicia y de reparación, porque hay como 300,000 gentes que las pandillas han desplazado de sus barrios y tenemos que hacer un programa de retorno a los barrios. Yo creo que hay que fortalecer la policía. Esperamos que los kenianos, los jamaiquinos, todos los latinoamericanos que van a venir, van a entrenar y hacer el reclutamiento para tener más gente, porque tenemos un país de 12 millones de habitantes donde la policía es de 10,000 gente y el ejército de 1,500. Entonces no se puede así. Si comparo en Santo Domingo, en la República Dominicana,
entre Fuerzas Armadas, policía, servicio secreto, etcétera, tienen ustedes como 110,000 gente para la misma población de casi 12 millones de gente. Sí. Entonces, ahora que está subiendo el Consejo Presidencial, el gobierno hizo algo muy malicioso. Hemos logrado entre partidos aliados, partidos adversarios, partidos enemigos, sector privado, un acuerdo político y un decreto de cómo funciona el Consejo Presidencial. El gobierno que cayó de Ariel Henry publicó un decreto, su decreto, donde todavía sigue de primer ministro Ariel Henry y él escoge ministros con nosotros. Nosotros pensamos que el decreto y el acuerdo que habíamos logrado tiene que publicarse en su integralidad porque es la representación de la sociedad civil, de los partidos políticos. Y yo creo que va a haber un pleito esta semana donde ya pusimos una nota pública que el decreto que pusieron es inaceptable de nuestro punto de vista y de todos firmamos y vamos a empujar mediáticamente, diplomáticamente y popularmente para que se publique ese decreto que hemos logrado después de 3 años de convencer a todos para firmar. Sí. Leslie, hay algo también que quiero preguntarle. ¿Cómo se va a abordar la crisis humanitaria y el riesgo de hambruna que enfrentan miles de personas en Haití en esta situación? Bueno, yo creo que te he dicho que la zona más afectada es Puerto Príncipe. Claro, tiene 3 millones, 2 millones y medio de gente. Pero hay un aeropuerto en Cabo Haitiano, hay otros aeropuertos en Lecay, hay rutas que se pueden hacer. A lo mejor no pueden mandar la asistencia humanitaria en Puerto Príncipe, pero en las otras partes sí se puede mandar. Bueno, hay peligro en el sentido de que no hay militar, no hay policía en esas zonas, pero se puede distribuir como lo hicieron en el terremoto por helicóptero. Vinieron por los grandes helicópteros Chinook y bajaron y empezaron a distribuir a las organizaciones no gubernamentales y eso se hizo sin gran problema. El Consejo, Leslie, yo quiero hacerle una pregunta sobre el Consejo. ¿Cuál es la mirada que tiene el Consejo hacia, luego de que traten de resolver el problema de Haití hacia República Dominicana? ¿Cuál es la mirada de ustedes hacia República Dominicana? Hacia la República Dominicana, yo creo que vamos a tener que reanudar con la comisión bilateral mixta. Vamos a hacer algo más serio que lo que había antes. Vamos a tener profesionales de muy alto nivel que vienen de la diáspora y que vienen de Haití, de las universidades, de los ministerios. Vamos a sentarnos y ver cómo se va a tratar el tema dominicano. Yo creo que después de las elecciones de ustedes en mayo, vamos a tener que establecer relaciones con el presidente, que sea lo que se renueva o que sea otro, pero con el gobierno legítimo que sale de esas elecciones y proponer una comisión bilateral de los dos estados y vamos a meter una agenda. En la agenda a lo mejor va a haber la cuestión migratoria. Entonces, ¿cómo se va a resolver esa cuestión migratoria?
vamos a tener que resolver el problema de los haitianos que ya están viviendo en Santo Domingo sin papeles. Sí, Vamos a tener que registrarlos, etcétera. Vamos a tener también que ver con el pleito del canal, como a través de la comisión mixta. Pero vamos a tener también que trabajar sobre el comercio bilateral, porque a mí personalmente, cuando yo veo los datos, yo veo que Haití compra todo en la República Dominicana. O sea, 99.5% de importación y 0.5% de exportación. Hay un problema en eso porque tú sabes, en las leyes económicas, el trabajo sigue al salario y al capital. ok. Por eso los dominicanos se van a Nueva York, por eso los haitianos se van a París, a Nueva York, a Miami. Siempre el trabajo sigue al salario. Si hay mucho trabajo en Santo Domingo, siempre va a haber migración, porque es una frontera de 391 kilómetros y no hay tanto para tanta gente, tantos recursos para meter como para imponer. El muro, yo no creo que sea una buena solución. Una buena solución es invertir en agricultura, industria, toda la frontera, porque las dos zonas fronterizas son pobres. Hay que meter más inversión de la parte dominicana en las comunidades que viven en la frontera y hay que meter inversión en la parte haitiana donde están muy pobres también. Y eso va a servir como un filtro para la migración. Pero, de todos modos, es República Dominicana y Haití es un pájaro con dos alas. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo donde sí los dominicanos aceptan los productos haitianos, aunque estén hechos con capital dominicano, porque se puede invertir allá. Ustedes ya tienen un avance muy bueno en agricultura, en reforestación, en industria. Ese conocimiento se puede pasar, pero con el respeto entre los dos estados. Sí, hay una pregunta muy importante que quiero hacerle, Leslie. ¿Cuáles son los criterios específicos que se buscan en el próximo primer ministro y cómo se va a asegurar de que éste sea efectivo para liderar en estos tiempos de crisis? Bueno, nosotros, el Consejo está compuesto de 9 sectores, partidos políticos, derecho humano, etc. Hemos pedido a esos sectores de mandar un candidato, de preferencia a una mujer, pero un candidato. Son 9. Hemos puesto a 15, o sea, tenemos 2 de la diáspora haitiana, 2 de las asociaciones de mujeres para estar seguro que va a haber mujer, y 2 de jóvenes, porque es un país que tenemos que construir para la juventud. Esos 15 tenemos unos criterios que sea íntegro, que tenga capacidad de leadership, que tenga, que había pasado en el privado o en el público un puesto managerial, directorial, que tenga capacidad de comunicar, que tenga capacidad de relaciones humanas, que tenga empatía humana con la población que sufre, esas cosas. Entonces, vamos a tener un comité técnico que nos va a dar al Consejo como 2 o 3 buenos candidatos o candidatas. Y nosotros vamos a pasarles entrevistas sobre el programa que acabo de hacer, porque ellos no vienen con un programa, nosotros le damos el programa. Y los recursos para empezar a funcionar. Es una república con un ejecutivo de 2 cabezas, la presidencia y
el primer ministro y el gobierno. Sí, Y vamos a tener que trabajar juntos. sí. Hay otra pregunta que quiero hacerle. ¿Qué papel va a desempeñar la colaboración internacional en el proceso de transición y qué apoyo específico esperan recibir de la comunidad internacional que le ha dado seguimiento a el tema de la crisis de Haití? Bueno, primero vamos a necesitar el tema de la seguridad. El gobierno del presidente Biden en Washington ha prometido 300 millones de dólares para la fuerza multinacional, que va a estar compuesta de africanos, kenianos y gente de Benín, y también gente de toda la comunidad del Caribe. Esos van acompañados de dineros que tenemos nosotros en Haití, porque el gobierno no ha podido gastar el dinero por la parálisis que tiene y que está sufriendo este gobierno con las pandillas. Luego tenemos dinero acumulado en el Banco Interamericano de Desarrollo para infraestructura, para educación. Tenemos dinero acumulado en el Banco Mundial y tenemos un stand-by agreement con el Fondo Monetario que están esperando al nombramiento del gobierno para empezar a poner dinero en todas esas cosas. El problema que vamos a tener es que hay un programa del presidente Biden que ha sacado a como 150,000 profesionales haitianos del país en ese año, es año y medio. Y vamos a tener que emplear expertos extranjeros en la administración, en proyectos, porque lo que pasa es que siempre hay mucho dinero, pero dicen que no hay capacidad de absorción. Entonces Ok. vamos a tener que aumentar nuestra capacidad de absorción porque hay mucha demanda. Sí. Hay otra pregunta muy importante. Dado el papel histórico y político de Haití en la región del Caribe, ¿qué relaciones internacionales consideran prioritaria establecer o fortalecer durante el periodo de transición? Yo creo que y me doy, a mí me estoy dando esta misión, establecer durante estos 2 años relaciones normales con la República Dominicana. Es primordial para mí. Luego, establecer relaciones cordiales con los Estados Unidos, porque es la superpotencia que está cerca de mí. Luego, establecer relaciones cordiales con Canadá, porque tenemos como 200,000 haitianos viviendo y a muy buen nivel de clase media en Canadá, casi todos los intelectuales haitianos. Sí, Tener relaciones buenas con Brasil, con Venezuela, porque necesitamos el petróleo. Teníamos un acuerdo del Caribe, hemos pagado todo, necesitamos ese petróleo porque nosotros tenemos como 400 megavatios de electricidad. Ustedes tienen como 8,000 o 10,000. sí, Entonces, nosotros tenemos que tener más electricidad para desarrollar el país en agricultura, en industria, en transporte, en la ciudad, en todo. Yo creo que vamos a tener que trabajar con Taiwán, porque Taiwán nos ha ayudado mucho, pero no hemos podido tomar todo lo que podemos de Taiwán. Yo creo que tenemos que trabajar con los bancos internacionales, con el Banco Europeo y con la Unión Europea,
La Unión Europea es una que más financia a Haití. Pero la primera cosa es la reforma administrativa. Reforma administrativa para tener más disciplina, para eliminar la corrupción, para eliminar el contrabando en las aduanas, en la frontera, cuando se abra la frontera, y para recabar dinero, porque tenemos un estudio que dice que el contrabando en la frontera con República Dominicana nos estamos perdiendo como 300 a 400 millones de dólares. Y es una corrupción que se hace entre haitianos y dominicanos. Sí. Y por la frontera también tenemos un estudio de Naciones Unidas que dice por ahí pasan las municiones también a las pandillas. Entonces tenemos que cortar eso, que no encuentran municiones las pandillas. Yo creo que por la comisión mixta bilateral podemos en serio hablar de Estado a Estado, pero con mucho respeto y con el respeto de la soberanía. Sí. ¿Cuál es el enfoque del Consejo del Gobierno con relación a la educación y a la mejora de las infraestructuras básicas que están en Haití? Yo creo que no podemos desarrollarnos sin la educación. Yo fui ministro de Educación, nos dieron un golpe de Estado en ese momento, pero yo creo que es toda la inversión principal tiene que ir en la educación. Y bueno, en los recursos humanos, educación y salud. Primero, ahora tenemos menos de 10% del presupuesto y yo creo que vamos a tener que inspirarnos del 4% del PIB que ustedes tienen en República Dominicana para empezar a elevar el nivel de la educación en Haití. Sí, hace semanas el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se le conoce por restablecer el orden en El Salvador, porque El Salvador en un tiempo fue uno de los países más peligrosos del mundo. Per cápita era el que más muerte tenía por cada 100.000 habitantes. Y Bukele transformó eso. Bukele había dicho que hizo alusión de que quería hacer su plan para tranquilizar a Haití. ¿Cómo usted ve eso? Yo creo que es una muy buena idea. Lo que pasa es que Bukele dice que si lo hace, quiere que las Naciones Unidas lo financien. Ese es uno de los problemas, porque las Naciones Unidas no han querido ir con Bukele. Nosotros pensamos que Bukele nos puede dar una asistencia técnica y cómo hacerlo y cómo lo hizo y para integrarlo en nuestro plan de seguridad nacional y de defensa. Porque también tenemos que reconstruir a las cárceles que han destrozado, a los cuarteles de policía y yo creo que Bukele nos puede ayudar en asistencia técnica, porque dinero no tiene. Sí. Si las Naciones Unidas, y si Kenia dice que ya no viene, a lo mejor las Naciones Unidas van a pedir a Bukele unas tropas. Sí. Leslie, muchas gracias. Yo quiero un mensaje también para el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, ya que somos una isla, la cual nos separa una frontera, pero estamos los dos países en una isla. Yo quiero un mensaje de usted para todos. Muchas gracias. Yo quiero saludar a todos los haitianos que viven en Santo Domingo, en Santiago, en Higüey, en todas las partes, San Pedro de Macorís, donde viven los haitianos. Yo quiero también mandar un saludo a todos los dominicanos que son nuestros vecinos, nuestros primos. Estamos viviendo en la misma isla. Los mosquitos no quieren visa, no necesitan, los pájaros no necesitan visa. Yo creo que ecológicamente hay que salvar esta isla y lo tenemos que hacer los dos. Y yo creo que en un futuro próximo vamos a tener que
trabajar juntos porque somos económicamente un mercado de 30 millones de habitantes y nosotros podemos producir cosas para ustedes, ustedes pueden producir cosas para nosotros y yo creo que si hacemos eso, si trabajamos juntos, vamos a tener una isla muy desarrollada y muy rica. Muchas gracias, Leslie. Sabe que este programa está a las órdenes. Espero tengan éxito y todo el pueblo dominicano y el mundo está muy atento a Haití por el gran caos, la gran anarquía, pero siempre al final del túnel hay una luz y esperemos que ustedes tengan éxito porque un éxito de ustedes sería un éxito para todos, de verdad, con ese tema. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Muchísimas gracias, Ariel, y a los telespectadores de Otro Giro y RDN. Gracias. Gracias.